Buenos días a todos, seguimos en los tutoriales de lógica. El día de hoy abordaremos la segunda operación del pensamiento o segunda forma del pensamiento, esto es, el juicio. Hay que decir que en línea con el primer tutorial que hicimos de lógica y el de la primera forma del pensamiento, recordemos que nuestro entendimiento realiza varias operaciones en los procesos de comprensión y conocimiento de la realidad. Los procesos van variando en la complejidad y desde luego a mayor complejidad mayor el número de elementos que están involucrados. Así tenemos que esta segunda forma del pensamiento es el juicio, que por definición consiste en una operación en la que se afirma o se niega algo de un sujeto. La estructura correspondería a esto, un sujeto más un predicado. Gramaticalmente nosotros entendemos esto como una oración. Sin embargo, en la lógica se trata de un juicio. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en la gramática la estructura de la oración simple es sujeto más verbo más predicado. Y lo mismo estamos teniendo en el caso del juicio en la lógica. Es una misma estructura, nada más que en la gramática se llama oración, en la lógica se llama juicio. Ahora bien, podemos clasificar estos juicios en función de diferentes criterios. Por un lado, por el criterio de cualidad. Esto es, puede ser un juicio afirmativo o puede ser negativo. En este caso, estamos predicando, todo estudiante piensa, es nuestro ejemplo, la cualidad de pensar se está afirmando de absolutamente todo este universo de sujetos. En el segundo caso, en el juicio negativo, la predicación de es patán no corresponde absolutamente a ningún universo, a ninguno de los miembros del universo de sujetos, que en este caso es hombre. En el caso de la clasificación por cantidad, nos vamos a referir a el número de individuos posibles de los cuales se puede predicar una determinada cualidad. Tenemos entonces que los juicios pueden ser universales, pueden ser particulares o pueden ser singulares. Nuestro ejemplo, en el caso de los universales, todos los niños son tontos. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad? Por el adverbio de cantidad que generalmente va acompañando a la afirmación o al juicio. En el caso del particular, el adverbio es algunos niños son tontos. Y por último tendremos desde luego un nombre de algún sujeto en particular, algún sujeto específico, y así es como sabemos que se trata de un juicio singular. Vadillo es tonto, en el caso de mi ejemplo. Luego tenemos la clasificación de juicios en función de el contraste con la realidad. Vamos a tener que pueden ser verdaderos o falsos. Verdadero cuando lo afirmado por el juicio corresponde a algo real. El agua es un líquido. En cambio, en el juicio falso, lo que tendremos es una afirmación que no corresponde con los datos que nos proporciona la realidad. Por ejemplo, los días de la semana son 8. Sabemos nosotros por datos de la experiencia que son 7 días. Tenemos por otro lado otra clasificación que es por la estructura, y por la estructura podrán ser simples o compuestos. Simple cuando la predicación se da solamente con respecto a un sujeto. En este ejemplo, recién dice es brillante. En cambio, en los compuestos se predica una determinada cualidad de varios sujetos a la vez. En mi ejemplo, Julio, Camacho y Fabián reprobarán lógica. Dentro de los compuestos vamos a encontrar varios subtipos que ustedes podrán entender, y quizás los que todavía no son tan buenos en lógica o que apenas están introduciendo al estudio de la lógica, encontrarán estos juicios que ponemos aquí de ejemplo demasiado... algunos quizá digan, pues es obvio, profesor, que o es una cosa o es la otra, pero en las obviedades es donde tenemos que prestar mayor atención precisamente al estudio de la lógica. Si somos capaces de establecer obviedades dentro de ciertas afirmaciones, es precisamente por la estructura lógica que tiene nuestro entendimiento. El primer ejemplo es el de los copulativos. Lo que caracteriza a los juicios copulativos, desde luego, es que hay un nexo o una conjunción copulativa, en este caso y, donde se establece relación entre dos sujetos para establecer si la cualidad se comparte. En este caso, Oscar y Lander bailan.
La afirmación vale tanto para Lander como para Oscar. Tenemos entonces ahí un juicio copulativo. Juicio disyuntivo, caracterizado por la conjunción disyuntiva o, también puede ser u. No hay similitud entre los dos sujetos, es decir, la cualidad que se está predicando, en este caso el acto de llegar, o se aplica a uno o se aplica al otro sujeto. En el caso de los implicativos, hay una condicional. Si hace calor, iremos mañana. Si ocurre el evento A, entonces B. Esa es la estructura lógica del implicativo. En el caso del reduplicativo, Monse, en cuanto cocinera, prepara la cena. Este sujeto, en cuanto tiene una cualidad o en cuanto alguna característica que le es propia se pone en operación, realiza una determinada acción o tiene un determinado predicado. Finalmente, el juicio equivalente, donde todos los políticos roban, es exactamente lo mismo que decir ningún político es no ladrón. Esto se podrá entender más cuando abordemos la tabla de oposiciones. Por lo pronto basta decir que esos son los subtipos en los cuales se divide la estructura del juicio compuesto. Los juicios que serán categóricos de forma típica, es decir, que reunirán los elementos habituales del sujeto más el verbo más el predicado, y que se hace referencia con ellos a elementos de la realidad, generalmente se van a representar de la siguiente manera: con los signos A, E, I o con el signo de la vocal O. ¿Cuándo se va a asignar cada uno de estos signos? Cuando el juicio reúna las siguientes características de cantidad y de cualidad. Es decir, si el juicio es universal y afirmativo al mismo tiempo, se tratará de un juicio de tipo A. Si el juicio es universal y negativo, el signo correspondiente será E. Si el juicio es particular y su cualidad es ser afirmativo, será I. Y por último, finalmente, será con el signo de O si el juicio corresponde a algo particular negativo. Como ustedes podrán notar, lo que se pone en juego son estas dos características. Tomamos en cuenta afirmativos y negativos y la cantidad de sujetos a los cuales se puede aplicar esa cualidad, universal, particular o singular. Hasta aquí el día de hoy con este material en relación a la segunda forma del pensamiento, el juicio. Abordaremos en nuestra siguiente grabación, en nuestro siguiente video, la tabla de oposición. Hasta la próxima.